ya fue mucho chorro, ya quiero ver ya, porque yo que ver integrales y las derivadas y cosas así. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer, estábamos con uno cuadrático, ¿sí lo entendieron, verdad? ¿No oigo? Sí. A ver, vamos a hacer el 33. El 33 es x cúbica menos x cuadrada menor o igual que 0. A ver, esa es una desigualdad cuadrática, perdón, polinomial cúbica, ¿estamos de acuerdo? Cúbica, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijimos que íbamos a hacer para resolver este tipo de desigualdades? La idea de encontrar los extremos, y los extremos los encontramos convirtiéndola en ecuación, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está convertida en ecuación. Encontramos las raíces o soluciones de la ecuación. ¿Cómo resolvemos esa ecuación cúbica? A ver, ¿cómo le haría? Sale. Pero igual como la otra vez con la fórmula general. ¿Cómo? Pero esa es cúbica. Sí hay fórmula para resolver la ecuación cúbica. Y creo que la cuarta también. Creo. Pero ya de la quinta en adelante creo que no. Y de hecho eso lo descubrió un matemático italiano. Si mal no recuerdo que era, creo que era Tartaglia. ¿Sí? Creo que era Tartaglia. Les voy a compartir otro vídeo como el que les compartí. ¿Sí? Para que vean la vida de este matemático. Creo que sí fue Tartaglia. ¿Sí? El que descubrió que ya no se podía de cierto grado en adelante. Eso no quiere decir que no se puedan resolver. Sí se pueden resolver, pero con otros métodos más avanzados. Por ejemplo, lo van a ver en la materia de análisis numérico de métodos numéricos. Está, por ejemplo, el método de disección, aproximaciones sucesivas, Newton-Raphson, posición falsa, etcétera. Sí hay otros métodos, ¿sí? Pero así una formulita así bonita, para la cúbica sí hay, nomás casi no se usa. Y es una fórmula medio feyona, tampoco crean que es así bonita como la chicharronera. Sí, ya ven que está así chiquita, ¿no? Y desde la secundaria pues ya hasta te la sabes, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios están diseñados para que los hagas rápido. ¿Qué pueden hacer aquí? Valorizar. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Y entonces, este producto va de 0 si los factores son 0. ¿Están de acuerdo? A ver, aquí nada más antes de continuar. ¿Cuántas raíces va a tener esta ecuación? Es una ecuación cúbica. ¿Cuántas raíces? O según esto, ¿cuántas raíces va a tener? ¿Cuántas soluciones? ¿Cuántas? ¿Por qué 3? Porque son diferentes. A ver. ¿Cuántas raíces son? Dice su compañero, pero ¿cuáles serían? ¿Mande? Bueno. ¿Cuántas? 3. ¿Por qué 3? Porque de un lado tenemos una al cuadrado, un cuadrado y otra es un binomio de primer grado. Bueno, toda ecuación, ese es un teorema, creo que sí se los dije, el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí o no? El teorema fundamental del álgebra lo descubre Gauss, ¿sí? Carlos Federico Gauss, el príncipe de las matemáticas, es una de sus muchísimas aportaciones en la matemática, y ese teorema nos dice que toda ecuación polinomial tiene n raíces que pueden ser reales distintas, reales repetidas o complejas conjugadas. ¿Sí? Y un corolario, ahí está el material que les compartí, para que vean lo que es un corolario. Un corolario es una deducción de un teorema. De ese teorema se puede deducir que todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales. ¿Sí? Es una conclusión de ese teorema o una observación. Hay otros autores que lo ponen al revés. Entonces esta, como es una ecuación polinomial cúbica, tiene 3
3 raíces. ¿Sí? Pero, a ver, con este factor, bueno, lo voy a factorizar al máximo. ¿Sí o no? Ahí está factorizado al máximo. Entonces, 0 es la primera. Con este es el 0. Y con este es el 1. ¿Están de acuerdo? Ahí están las 3 raíces. El 0 está repetido 2 veces. Que es más o menos lo que dijo su compañero. Como el 0 es raíz de este y está al cuadrado, pues es 2 veces. ¿Sí? Es la multiplicidad de la raíz. ¿Sí se entiende? Ahí están las 3. El 0 está repetido 2 veces. Bien. Pero para lo que tenemos que hacer, pues el 0 nada más lo ponemos una vez. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. ¿Se acuerdan que hacíamos eso, no? Y luego lo que hacíamos era coger valores de prueba y lo comprobábamos acá. A ver, tenemos 3 intervalos, o sea, estas raíces dividen al eje real en 3 intervalos. Un número de aquí, menos 1. Sustituimos, sería menos 1, menos 1, menos 2. ¿Menos 2 es menor o igual que 0? Sí. ¿Sí o no? Oigo, ahí está. ¿Cojo el 0? ¿Cojo el 0? No. ¿Cojo el 0? Sí, ¿por qué? Por el símbolo de la desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Acuérdense, cuando es menor igual o mayor igual, sí lo coge. Cuando es menor que o mayor que no, sí lo cojo. Muy bien. Acuérdense que esto es inducción matemática, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a coger uno de aquí, punto 5. Punto 5 al cubo. Punto 125. ¿Sí o no? ¿Sí? Punto 125 menos punto 5 al cuadrado es punto 25. Entonces, punto 125 menos punto 25 es menor o igual que 0, ¿no? Es negativo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces ese no lo coge. ¿Sí? Vamos con este, el 2. 8 menos 4, 4. A ver, sí dijimos el 2, ¿verdad? 8. A ver, aquí estoy mal. Es negativo, ¿no? A ver, de nuevo. ¿Aquí a quién cogimos? Ah, no, sí está. A ver, sí, cogimos a menos 1. Menos 1, sí está bien. Porque es menos 2. Menos 2 es menor o igual que 0. Luego nos vemos para acá. Y cogimos al punto 5. Punto 5, punto 125 menos punto 25 es menos punto 125, ¿no? Negativo. ¿Lo coge o no lo coge? Sí lo coge. Porque debe ser menor o igual que 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces sí lo coge. Por eso dije, a ver, espérenme. Entonces este también. ¿Sí o no? Sí. Ok. Luego, ¿coge el 1? Sí. El 1 sí, porque es el extremo, ¿verdad? Sí lo coge. ¿Sí estamos? Vamos para acá. El 2. 8 menos 4. 4. ¿Es menor o igual que 0? No. Este no lo coge. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la solución? De menos infinito a 1 cerrado ahí, ¿sí? O bien todos los números tales que sean menores o iguales que 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. A ver, vayan viendo por si hay alguna pregunta, duda. Es el problema número, que era el número 33 del apéndice A. A ver si... No vienen lo de los apéndices, chavos. No vienen los de los apéndices. Bueno, pues mientras van a tener que confiar en su... ¿verdad? Porque quiero checar la respuesta. Vamos a hacer un último, ¿vale? ¡Oigo! Sí. A ver el 36. Fíjense, es parecido. ¿Ya le puedo borrar? ¿Sí? ¿Me tomas? Están grabando. A ver, vamos a ver. Ahí está. Vale. ¿Cómo nos dice el 36? El 36 nos dice que es x cúbica más 3x. X cúbica más 3x menor que
4x cuadrada. Sal. Ahí está. Es una ecuación, perdón, es una inecuación, ¿estamos de acuerdo? Inecuación o desigualdad polinomial. Pero también cúbica, es cúbica. ¿Sí o no? ¿Eh? Bien. ¿Qué hacemos para resolverla? ¿Qué dijimos? Convertirla en ecuación. Acuérdense que esto es ecuación, ¿sí o no? O igualdad. Esta es inecuación o desigualdad. Bueno, ¿cómo resolvemos las ecuaciones polinomiales igualándolas con cero? SAS, ¿verdad? Es un polinomio cúbico, está incompleto. ¿Cómo lo resolvemos? Está fácil. Hay que factorizar, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, factorizamos la x y me va a quedar x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Este cuate es un polinomio de segundo grado. Podemos factorizarlo. A ver, vamos a ver si podemos hacerlo como un trinomio de segundo grado. Dos números que multiplicados nos den menos 3, perdón, 3, y que sumados nos den menos 4, pues es el menos 1 y el menos 3, ¿vale? Entonces sería x por x menos 3 por x menos 4. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ahí de la secundaria. Pues les digo que la secundaria tiene que estar en matemáticas. ¿Tampoco no siente el gacho que los chavitos ya no sepan álgebra? La secundaria. Yo siento feo. ¿Cuáles son las raíces? Primera, ¿el qué? 0. Segunda raíz, el 3. Perdón. Sí, gracias. ¿Y la tercera? El 3. ¿Sí están de acuerdo que son las 3 raíces? Luego. Bien, ¿qué hacemos después? Las ponemos en el plano, en el eje real. Y tenemos 4 intervalos, ¿sí o no? A ver, ensayar. Vamos a ensayar. Fíjense bien, aquí les comento algo. Lo hemos estado haciendo sustituyendo aquí. ¿Sí están de acuerdo? Pero lo estábamos haciendo porque a lo mejor no era muy complicado hacerlo, eran sencillitas, eran de primer grado, segundo grado. Esta a lo mejor ya está un poquito más engorrosa. Pero ¿están de acuerdo que esta es, fíjense bien, la puedo poner así? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque es como si este compa va al otro lado y hago la factor y me queda así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí o no? Si ustedes desarrollan este chorizo, les debe de dar este con este acá, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué les digo que lo hagan así? Porque es mucho más rápido así. Porque ya nada más nos concentramos en el signo. A ver, vamos a coger un número de aquí. Va a ser negativo, entonces es un número menor que 0. Entonces este cuate va a ser menos, este cuate va a ser menos, ¿sí están de acuerdo? Y este cuate va a ser menos también. ¿Sí están de acuerdo que en cualquier número de este intervalo hace que este factor sea negativo? Negativo y negativo. ¿Sí o no? Aquí tienes números menores que 0. Cualquier número menor que 0 es negativo. Cualquier número menor que 0, este te va a dar. No como variable, sino generalizando. Entonces este resultado te va a dar menos, y menos es menor que 0, o sea, cualquier negativo es menor que 0, sí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces este sí lo cumple. A ver, no coge el extremo porque es una desigualdad de este tipo. ¿Sí estamos? Bien, vamos con este, fíjense. A ver, este es un número entre 0 y 1. El primer factor va a ser positivo. ¿Sí se entiende? El segundo factor, ¿cómo va a ser? Negativo, porque es un número entre 0 y 1, réstale 3, se da negativo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y el otro factor? Negativo también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se va a cumplir? Sí, porque me va a dar... No se va a cumplir porque me va a dar más. ¿Sí están de acuerdo?
este no, entonces ese no lo coge. ¿Sí? Vamos ahora con este. Un número entre 1 y 3. A ver, obviamente el primer factor positivo. El segundo factor negativo, porque es un número más chiquito que, ¿verdad? Menos. Y este positivo, ¿sí o no? Entonces esto se cumple, sí, ¿verdad? Porque esto me va a dar negativo. Entonces este sí. ¿Sí? ¿Vale? Y finalmente, cualquier número mayor que 3. Este factor va a ser el primero positivo, el segundo positivo, el segundo positivo. ¿Se va a cumplir? No. ¿Okay? Si se fijan es un poquito más rápido porque nos concentramos en los signos. Claro, si hay alguien que lo quiera hacer aquí sustituyendo, pues adelante. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Luego, sí. No coge los extremos, entonces la solución ¿cuál sería? De menos, en este intervalo, acuérdense que aquí es unión, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, este intervalo es de menos infinito a 0, abierto, unión de 1 a 3, abierto, ¿verdad? O lo podemos poner así en forma de conjunto, todos los números menores que 0, o acuérdense que la O es así, o le pueden poner la letra O, o le pueden poner unión, como guste. Los números menores que 3, pero mayores que 1, ¿vale? Ahí está. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí. A ver, el título, chéquelo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Está bien, verdad? Bueno, ahorita vamos a hacer una combinación. No. Ahí está muy bien. Ya. ¿Sí? ¿Está fácil o no? Bueno, pues vamos a hacer uno de división. Fíjense, también están interesantes. ¿Ya le podemos borrar? Sí. ¿Sí? Sale. A ver, vamos a ver. Fíjense, es menos 3 menor que 1 sobre x menor que 1. Esto ya es distinto. Pero, ¿sí? A ver, ¿por qué esto ya es distinto? Entonces, voy a decir, bueno, pues es una desigualdad de 3 miembros, ya las estuvimos estudiando. ¿Sí o no? La hacíamos separadita, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Pero la separábamos cuando teníamos variables en todos los miembros, porque cuando teníamos variable nada más en el del medio, no era necesario separar. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Sin embargo, aquí hay una cosa importante, que la variable está en el denominador. En la anterior, que era desigualdad de 3 miembros, donde la variable estaba en medio, no estaba en denominador, ¿sí me explico? ¿Sí? Sí, porque acuérdense que aquí no era necesario separar. ¿Sí o no? No era necesario, dejamos al X solito. ¿Sí? Pero ahora aquí ya es diferente el asunto. Entonces, es diferente, ¿por qué? Porque como la X está en el denominador, me choca. ¿Por qué me choca? Porque cuando está en el denominador es el inverso multiplicativo de X. Y yo no quiero el inverso multiplicativo de X, yo quiero X. ¿Sí o no? Es decir, tenerla como entero. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, hay varias formas, ¿eh? De hecho, eso sí lo debo decir, hay varias formas en cómo se puede resolver. Vamos a analizar diferentes formas, pero ahorita por tiempo voy a explicar nada más una. Si quieren mañana, pues ya podemos analizar las otras. ¿Cómo sería una forma? Una forma sería separar, aunque la variable está en medio, el hecho de que sea el denominador implica que sí tengo que separar. Si yo separo, le voy a poner aquí parte A y parte B. Y déjenme utilizar un color más fuerte. Creo que es este. Y entonces me va a quedar así. No, tampoco.
A ver. Estos ya están chapeando. ¿Sí o no? Este creo que sí es el bueno. ¿Sale? Vamos a analizar la parte A. Tengo que quitar x del denominador, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, lo que haría sería lo que decía el profe de secundaria, pasar a multiplicar, ¿sí o no? Pero si yo hago eso, va a haber dos situaciones, dos casos. ¿Por qué dos casos? Porque la x puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Y por qué la x? Porque es lo que voy a pasar multiplicando. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí. No puede valer 0, ¿están de acuerdo? Aquí sí descartamos el 0, ¿verdad? Porque había dicho antes 0. ¿Sí o no? Bien. Vamos a analizar el caso 1 de la parte A. Como es positiva, no hay bronca. No hay bronca. No cambia el sentido de la desigualdad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Para hacer eso. ¿Qué pasa? ¿Un gallo? ¿No? Como está riendo. ¿Qué? ¿No? ¿Todo bien? Ahora, entonces, ahora vamos a quitar el 3. Tengo que dividir ambos miembros entre 3. Pero como divido por un número negativo, va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Que ya se acabó. Ahí está. De este caso, la respuesta es así. ¿Sí o no? Todos estos números. ¿Vale? Bien. Vamos con este. ¿Aquí qué pasa? Aquí nos dice que son para el caso cuando es negativo. Si es negativo, ¿qué significa? Que al pasarlo multiplicando sí cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Al multiplicar por su inverso. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿cómo quito ese 3? Pues tengo que dividir ambos miembros entre menos 3, pero al hacerlo, ¿qué sucede? Va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué me dice? Que son todos estos números. ¿Sí o no? ¿Sí? Sin incluir el número que dividimos un tercio. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, me voy a ir así. Ahora vamos a analizar, porque ya son las 3. Vamos a analizar nada más esta parte rápida. Fíjense bien. 1, aquí también va a haber caso 1, pero de la parte B. ¿Y cuál es ese caso 1 cuando x es positivo? Vamos a dejar los unos como son positivos. Si es positivo aquí la x, no va a cambiar el sentido de la desigualdad y me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ya se acabó. Ya concluimos. Aquí, por ejemplo, este caso me dice que son todos los números menores que 1, serían todos estos quads. Y el 1 no lo cojo. ¿Sí estamos? Y luego, caso 2 es cuando ¿quién? Cuando es negativo. ¿Sí o no? Y si es negativo, va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? Y me va a quedar así. Entonces, ¿esto qué es? Todos estos cuates. ¿Sí o no? Sin incluir el 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Ve? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? No. Bueno, miren, ya son las 3. Vamos a dejarle aquí. ¿Sí? Mañana lo concluimos. Y lo hacemos también de otra forma. ¿Sí? Porque todavía le falta. Vamos a dejarlo hasta ahí.